Muy buenos días, hermanas. Vamos a ver nuestra sexta lección que se titula El velo y el lugar santísimo. Hermanas, después del lugar santo seguía el lugar santísimo, que era el compartimiento occidental del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto junto con su propiciatorio. Este aposento con su mueble nos habla del cielo, un lugar santo, porque Dios mora allí y por tanto ningún pecador puede entrar. Pero también simboliza a nuestro Señor Jesucristo, por quien entramos a la presencia de Dios, porque nadie, sino solo Él, puede salvar al hombre y prepararle para el cielo. La epístola de Judas, versículo 24, dice: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora bien, entre esas dos estancias nos encontramos con el velo que separaba las dos partes del santuario y que cerraba el acceso al lugar santísimo, siendo un símbolo de la santidad de Dios que hace inaccesible su presencia a los hombres. El término original usado para velo viene del hebreo perek, que significa separar, quebrantar e interrumpir. De ahí pues que cada día los demás sacerdotes tenían que quedar afuera, en el lugar santo, sin osar penetrar en el lugar santísimo. Y ahí estuvieron los sacerdotes en el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, por cuanto era la hora de poner el incienso. Ahora recordemos que solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo mediante la sangre de un sacrificio simbólico. Aun y cuando no se dan las medidas acerca de este velo, no obstante tenía que cubrir un espacio igual al de la entrada que daba acceso al lugar santo. Y ello nos lleva a pensar que las posibles dimensiones de esta tercera y última puerta serían las mismas que la puerta del lugar santo. Esa igualdad de medidas puede enseñarnos que Cristo es el único camino a la presencia de Dios. Bien sea que el pecador acuda al único sacrificio capaz de redimirle, o para que el creyente ya redimido tenga libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo. Este velo tenía colores, y los 4 colores nos hablan también de las glorias de Cristo, consideradas a la luz de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a ver estas semejanzas, hermanas. Dice el texto, Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces veamos esta semejanza, hermanas. Primero, cuando Filipenses dice, siendo en forma de Dios, esto nos recuerda al color azul, pues habla de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Luego, cuando Filipenses dice, tomando forma de siervo, nos recuerda al color carmesí, pues habla de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre y siervo sufriente, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que alude a su sacrificio redentor para dar salvación a todos los hombres. Y luego Filipenses dice, estando en la condición de hombre. Nos recuerda al lino fino, blanco y resplandeciente, pues es la imagen de esa condición de Cristo como el siervo perfecto del Altísimo, sin pecado. Y luego cuando Filipenses dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, esto nos está recordando el color púrpura, que corresponde con la imagen de Cristo
en su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el velo de la puerta del lugar santísimo estaba adornado con querubines. Esto nos habla del hecho de que el pecador no puede acercarse a un Dios santo, ya que tales seres aparecen relacionados con la santidad y la justicia de Dios, representando la autoridad tanto divina como judicial. Dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Además, hermanas, el velo estaba sostenido por 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, con sus capiteles recubiertos igualmente de oro y descansando sobre bases de plata. Esas 4 columnas que sostenían el velo y que representa el cuerpo de Cristo nos habla de las perfecciones de nuestro Señor Jesús que hallamos descritas en 1 de Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31, donde dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y tales perfecciones son para revestir a todo aquel que cree, puesto que están apoyadas sobre la base de la redención, que es la plata. Recordemos asimismo, hermanas, que cuando Cristo murió en la cruz, el gran velo del templo se rasgó en 2. Y notemos que fue roto por Dios mismo, no por los hombres, porque la Escritura dice que se rasgó de arriba abajo, y no de abajo arriba. Por lo tanto, ahora tenemos libre acceso a Dios. Veamos ahora el propósito del velo. Como se ha dicho, el velo era un símbolo de la presencia de Dios, al cual ocultaba. Ningún hombre podía ver a Dios y vivir, pero los hombres podían ver el velo que les separaba de la presencia divina. Así nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo humano, encubría a Dios con el velo de su carne, pero al mismo tiempo lo revelaba. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el versículo 26 dice: El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora el velo también señalaba el camino a la presencia de Dios. Recordemos que el sacerdote podía entrar no por méritos personales ni por la hermosura del velo, sino mediante la sangre de la expiación. Y así la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el medio que nos permite la entrada a la presencia de nuestro Dios, no nuestras buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dicen: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Pero este velo fue temporal, hermanas, pues la función de este velo llegó a su fin cuando Cristo entregó el Espíritu al Padre. Sin duda, el rompimiento del gran velo del templo fue un suceso extraordinario para quienes lo contemplaron, pero sobre todo fue un hecho insólito para los sacerdotes. Así, quitado el pecado que nos separaba de Dios y derribadas todas las barreras, sin velos, sin necesidad de más mediadores y desactivado el poder de la muerte, los creyentes hemos sido trasladados por el Padre al reino de su Hijo amado, y ahora disfrutamos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Analicemos ahora el lugar santísimo y su mueble. Como ya se dijo, este aposento santísimo tenía la misma altura y anchura que el lugar santo, es decir, 10 codos por 10 codos. Y recordemos que el número 10, es el número de la plenitud divina y habla de la perfección de Dios en todo. Es cuando lo infinito se da a conocer en lo finito. Por ejemplo,
Los 10 mandamientos son la perfección de las demandas de Dios. 10 geras, que es igual a medio ciclo, era la ofrenda de la redención. 1000 años es 10 por 10 por 10 y nos hablan del orden perfecto. Por lo tanto, el lugar santísimo era una estancia caracterizada por la perfección, porque era el recinto donde se manifestaba la presencia de Dios. Otra enseñanza del lugar santísimo es que era un lugar oscuro, pues primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 12 dice que Dios había dicho que Él habitaría en la oscuridad, manifestando de esta forma que aún no había sido plenamente revelado a los hombres. Esta plena revelación solo tuvo lugar en Cristo, que es Dios manifestado en carne. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tabernáculo también tiene su paralelismo con el Evangelio de Juan, pues si vemos los capítulos 1 al 12, contienen el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, y esto corresponde al atrio, donde la gente traía su ofrenda. Juan 1:29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las últimas palabras del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo se ven en el capítulo 12, versículos 44 al 50, donde dice: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Luego, en el capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo revela a sus discípulos la necesidad de la fuente de bronce para el limpiamiento, en preparación para el ministerio del Espíritu Santo. Después, el Evangelio de Juan del capítulo 14 al capítulo 16 tiene a Cristo con sus discípulos en el lugar santo, es decir, explicándoles acerca del Espíritu Santo y de cultivar fruto espiritual y de la importancia de la oración. Y finalmente, en el capítulo 17, Juan presenta a Cristo a solas, en el lugar santísimo, intercediendo por los suyos ante el Padre. A esto se le llama la oración sacerdotal. Ahora estudiemos el Arca de la Alianza. Se designa este mueble con la palabra hebrea Aarón, que es igual a cofre, propiamente casa de madera. Era el objeto más importante de todo el tabernáculo, de ahí que en la descripción del santuario y su servicio ocupa el primer lugar. Y como veremos, toda ella nos muestra tipológicamente a nuestro Señor Jesucristo, al igual que el altar de oro para el incienso y la mesa para el pan de la proposición tenía un reborde o moldura superior de oro que la coronaba por fuera, y en la cual la cubierta o propiciatorio podía ser ajustada y quedaba bien asegurada para preservar su contenido. Dicha cornisa nos habla de la gloria excelsa de Cristo, coronado de gloria y de honra, y de su reino celestial. Los anillos de oro servían para pasar por ellos las varas de madera chapeadas de oro. Se dice que la palabra usada para anillos significa también casas, en el sentido de que los anillos servían de alojamiento para las varas. Esas varas nunca deberían retirarse de los anillos, pues no era permitido quitarlas, porque el arca debía estar siempre preparada para su traslado en cualquier momento. Esto nos sugiere que el Señor siempre está con los suyos y dispuesto para andar en comunión con nosotros en cualquier lugar, porque como Él prometió,
En Mateo 28, versículo 20, dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra enseñanza del arca y la persona de nuestro Señor Jesucristo es que el arca era solo una. No hubo otra segunda arca, ni la habrá tampoco en el milenio ni en la eternidad, sino que será reemplazada por el trono del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 6 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ahora el arca de la alianza fue hecha de madera de acacia, la misma clase que la empleada para las tablas del tabernáculo. Esto nos recuerda que nuestro Señor vino en semejanza de carne de pecado, y como los hijos, Él también participó de carne y de sangre. El arca estaba recubierta por fuera y por dentro de oro puro. Solo se veía este material donde brillaba la gloria de Dios llamada Shekinah, disipando así la oscuridad de aquel santísimo recinto cuando ésta se mostraba visiblemente. Así la divinidad de Cristo era lo más relevante de su persona. En el arca vemos también la preeminencia de Cristo representada en la posición que ocupaba este mueble, porque, en primer lugar, el arca fue el primer objeto que describió Dios cuando dio a Moisés las instrucciones para edificar el tabernáculo. Era el mueble de primera importancia. Así es señalado Cristo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, donde constantemente nos dice que para que Él tenga la preeminencia. En segundo lugar, el arca era el único utensilio que estaba dentro del lugar santísimo. Así, solo Cristo es digno por sí mismo de estar eternamente en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En tercer lugar, el arca era el centro del campamento de Israel. Dios habitaba en medio de su pueblo y su presencia se manifestaba en ella. Así el Señor debe ser el centro de nuestra vida, porque Él no es un Dios lejano, sino que está habitando con nosotros. Y en cuarto lugar, el contenido del arca nos habla de la perfección de Cristo. Ella contenía los tesoros principales de Israel, y en Cristo tenemos todo nuestro tesoro. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora estudiemos el contenido del arca. 3 cosas contenía esta arca, hermanas: las tablas de la ley, tenía también el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Primeramente, las tablas de la ley nos dicen que Cristo guardó íntegramente la ley en su corazón, cumpliéndola con toda perfección, e instituyó una nueva alianza. Por lo tanto, podríamos parafrasear Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18, de la siguiente manera. Diría:
En la ley y los profetas están anunciadas muchas cosas tocante a mí que yo he venido a cumplir. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una sola cosa pasará de la ley sin que antes hayan sido todas cumplidas. Después estaba la urna de oro que contenía una porción de maná. Nos dice que Cristo no solamente agradó a Dios, sino que también suple las necesidades del hombre como lo hizo el maná. Él es nuestro alimento, nuestro pan de vida. Y finalmente estaba la vara de Aarón que reverdeció. Recordarán ustedes, hermanas, que cuando las tribus de Israel se rebelaron en contra del sacerdocio de Aarón, Dios ordenó que cada representante de tribu cortara una vara, y la señal fue que solo la vara de Aarón reverdeció. Ahora, la palabra vara también puede significar tribu. La familia de Aarón estaba simbolizada por la vara, pues para el incidente de Números 17, Dios mostró la preeminencia de la casa de Aarón y la tribu de Leví sobre el resto de los israelitas. Así como aquella vara dio brotes y floreció, Cristo fue resucitado y Él ostenta la preeminencia como gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Veamos ahora el propiciatorio. Esta tapa o cubierta era una tapa plana llamada propiciatorio y consistía en una plancha o lámina de oro fino que tenía las mismas medidas del arca y se encajaba dentro de la cornisa de oro que coronaba la parte superior del mueble, quedando así dicha cubierta afianzada en su lugar. No se menciona su altura y esto nos sugiere que la misericordia de Dios es ilimitada. Sobre esta tapa, como veremos luego en detalle, y a cada extremo de ella había una figura de un querubín, labrados ambos en oro batido, del mismo oro que fue hecho el propiciatorio, es decir, formados de un bloque macizo de oro a golpes de martillo, puestos frente a frente con las alas extendidas hacia adelante, que se unían en el centro con sus caras inclinadas hacia abajo, mirándose el uno al otro y en dirección del arca, como contemplando la sangre que manchaba la cubierta. Los querubines eran, pues, la expansión del propiciatorio, significando que en Cristo todas las cosas se conservan unidas. Colosenses 3:11 dice, porque Cristo es el todo y en todos. Y así los ojos deben estar mirando a Cristo como nuestra propiciación. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciatorio significa cubrir, y de ahí que dicho término se deriva del vocablo kafar, que es tapar por encima, y del verbo kiper, que es expiar. La expiación es una acción que tiene por objeto denotar el acto de esconder, ocultar, cubrir, apartar y borrar el pecado. Por esto el propiciatorio era llamado por los judíos también asiento de misericordia o trono de gracia, porque esta cubierta de oro, donde se derramaba la sangre, era el lugar de favor donde el pecador podía tener un encuentro con Dios, pues desde ahí el Señor establecía comunicación con su pueblo. Hoy, en virtud de la obra de Cristo, el pecador no solo tiene acceso al lugar santo, sino al Santísimo por su gracia que ha sido transformado en santo. Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y así como el arca mostraba en tipología la vida santa del Mesías, el propiciatorio salpicado de sangre revela proféticamente su muerte, la gloria de la redención, la obra expiatoria de Cristo, por lo cual los creyentes somos justificados. En el Antiguo Testamento la propiciación por los pecados significaba que éstos eran cubiertos o pasados por alto. Pero en el Nuevo Testamento, una vez consumada la obra de Cristo en la cruz, los pecados son quitados,
haciendo así válida de una vez y para siempre la propiciación provista en aquellos tiempos antiguos de sacrificios. Juan capítulo 1 versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente, en el gran día de la expiación, cuando una vez al año Israel se limpiaba del pecado ceremonialmente, Aarón el sacerdote, ataviado con vestiduras de lino, atravesaba el velo para entrar al lugar santísimo con la sangre de la expiación. Esta era esparcida sobre el propiciatorio una vez, y delante de él 7 veces, y como sabemos, 7 es el número de la perfección. Era pues necesario a fin de hacernos recordar la perfección del sacrificio de Cristo en la cruz. Juan capítulo 19 versículo 30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y para concluir, vamos a ver el incensario de oro. Este era un utensilio que solamente era llevado temporal y esporádicamente al interior del lugar santísimo, cuando en el día de la expiación anual el sumo sacerdote entraba para ministrar ahí, y rociaba el propiciatorio con la sangre del sacrificio. Nos referimos a un incensario que constituía un tazón que colgaba de una cadena y estaba sujetado por unas tenazas. Dentro de él se colocaba el incienso, que era una combinación de especias de olor dulce junto con el carbón encendido tomado del altar. Aunque el incensario de oro estaba fuera del lugar santo, el uso ritual que se hacía de él estaba conectado con el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4 dice: Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, este incensario era importante en el día de la expiación porque el humo del incienso protegía al sumo sacerdote del arca del pacto y de la presencia de Dios, pues de otra manera hubiera muerto. Y así el incensario de oro nos habla de la dulzura que despiden las palabras de un Cristo divino, que como grato perfume nos atrae a Él. El Salmo 119, versículo 3 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero también nos habla de su intensa vida de oración. Gracias a Dios que el ministerio sacerdotal que el Señor Jesucristo ejerce ahora mediante su obra de intercesión delante del trono de Dios, también nos protege. Así como hacía el incensario humeante, nos protege con una salvación perfecta, puesto que nuestro sumo sacerdote vive perpetuamente a fin de interceder por nosotros, y hace que para Dios seamos fragancia de Cristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 15 dice: Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y hasta aquí con esta lección, hermanas, que el Señor les bendiga.